día de hoy les traigo a una súper invitada que se llama Sandra López Castañeda. Ella es trabajadora social de la Universidad de La Rioja, española de La Rioja, y nos viene a hablar de una temática muy, muy importante, sobre todo los jóvenes y estudiantes de hoy en día, que es el tema del Internet, el uso del Internet y las redes sociales y los discursos que se pueden esparcir por ellos, ¿no es cierto? Sandra hizo Exacto, su tesis de fin de grado, de que grado. se llama acá el trabajo de fin de grado, sobre discursos misóginos en el entorno digital, impacto en la juventud y propuestas para la igualdad en España. Este es un trabajo que se encuentra en proceso de publicación, así que pronto vamos a poder estar leyendo y compartiendo opiniones y miradas. Y además de haberse desempeñado trabajando en el programa Red Vecinal contra la Violencia de Género, también en La Rioja, hoy se encuentra realizando el máster Erasmus Mundus en estudios de la mujer y de género, donde tengo la suerte de ser su compañera. Y vamos camino entonces a hacer nuestra segunda parte del máster y escribir nuestras tesis, en el caso de Sandra, a Polonia, donde va a Ujú. seguir investigando un poco sobre estos temas de la percepción de igualdad de las personas jóvenes, los discursos sobre las diferencias de género y cómo esto se presenta en las redes sociales. Entonces, bueno, bienvenida Sandra, cuéntame cómo estás, si quieres agregar algo a lo que dije. Nada, que gracias por la presentación, Tere. Jolín. Madre mía, nunca me habían presentado así. Me parece genial. Entonces, quiero partir un poco esta entrevista, que nos puedas contar un poco sobre qué has encontrado a propósito de estos discursos que se esparcen en las redes sociales. Hay temas que están empezando a salir, ¿no es cierto?, en nuestros entornos, en las series hoy día como Adolescence, y en las redes Ujú. sociales vamos escuchando también, estoy pensando en esta otra, esta serie española que hablaba de la manósfera, ¿no es cierto?, de estas temáticas que tienen que ver con los discursos de igualdad o desigualdad de género que Por podemos eso. encontrar en las redes. Cuéntame un poco de esto. Bueno, lo primero de todo es que yo me centré en investigar esto básicamente porque soy consumidora diaria de redes sociales y se podría decir que soy una usuaria más en esta investigación. Entonces, sí que me alarmó muchísimo el entrar en redes sociales como X. Seguramente me refiera en el futuro como Twitter, porque no me gusta llamarme X, pero de un crecimiento exponencial de discursos muy antifeministas, muy misóginos. Obviamente yo me centro en género, pero obviamente estos discursos están entrelazados con otro tipo de temas como racismo, homofobia, bueno, todo mezclado, la verdad. Y entonces, por eso empecé a interesarme por este tema. Lo que descubrí fue que estos discursos no son comentarios aleatorios que se hacen en redes sociales, sino que hay como un, un grupo muy organizado detrás que promueve este tipo de discursos en redes sociales, que es la manosfera. Entonces, pues la manosfera es eso, básicamente es el conjunto como de cuentas, chats, grupos, subculturas en Internet, formadas sobre todo por hombres blancos heterosexuales que promueven discursos antifeministas y pues contra todo tipo de avance de la igualdad de género. Entonces, hay muchas subculturas, cada uno tiene su enfoque, pero todos van en contra de lo mismo, es contra el feminismo y en contra de la igualdad de género. Ujú. Y esto que llaman, que se usa así como un poco, ¿no?, lo de ideología de género, bueno, pues ellos van en contra de esto. Entonces, pues eso básicamente O sea, tú está dirías, organizado. Sandra, que esto se forma un poco como una organización, un poco en respuesta a los avances del feminismo, algo Ujú. así, donde... Completamente, es como una ola Ujú. en contra del feminismo. Como siempre ha habido una resistencia al feminismo, pues esto es otra resistencia, pero adaptada a lo que tenemos hoy en día
es redes sociales y en internet, O sea, básicamente. así como ocurre la organización de ambas ideologías o Ujú, pensamientos, se empieza a crear estos grupos de avances donde un poco reaccionan al avance de esto. Entonces, ujú. manósfera, cuando hablamos del concepto de manósfera, que cada vez lo escuchamos más, ¿es específicamente en términos de género o aparece un poco más esto interseccional de, ¿hay alguna como característica específica para poder pertenecer a estos grupos o cualquiera puede entrar? ¿Cómo funciona esto que has investigado? No puede entrar cualquiera. La verdad que son grupos que están bastante protegidos dentro de redes sociales porque saben que lo que defienden o lo que piensan no está aceptado socialmente, entonces se esconden. Por ello, la única manera que tienes de entrar en estos grupos es conociendo a alguien que ya esté dentro de ese grupo. Ujú. Entonces, o es por invitación personal, o es muy complicado entrar. Yo misma nunca he podido Ah, entrar, por ejemplo, en aplicaciones como Foro Coches, que suele ser también como donde hay más blogs donde se hablan estos temas, es imposible entrar. En Telegram tampoco, es también difícil de encontrarlos. ujú. También te digo, te estoy hablando un poco de contexto español, que es lo que yo he visto y como lo que yo he leído y he ido viendo, pero bueno, más o menos funciona. Hay un Telegram en Estados Unidos, me refiero, se adaptan Claro. a sus grupos. Por eso te pregunto, porque las personas, recuerdo esta serie de Machos Alfa, que es muy famosa de aquí en España, que un poco este personaje, esta chica, suplantaba una identidad para poder Entidad. ingresar a uno de estos grupos. Estos grupos entonces están en diferentes redes sociales, no son exclusivas Ujú. de otra persona, pero también entiendo como que hay influencers de este tipo de temáticas, ¿no? Como que comparten Sí, estos discursos que son bien seguidos. Creo que hay uno español que es bien sí, o sea, conocido. de hecho yo en el TFG me centré un poco en eso, en demostrar un poco como, sí, estamos hablando de grupos que están escondidos en Internet, igual ellos hablan entre ellos de lo que quieran hablar, pero esos discursos salen a la luz y suben a lo que vemos los demás. Ujú, Y hay ciertas personas, personajes públicos, que aunque no se les relaciona como directamente como personas con un discurso misógino, lo meten como un poco de manera indirecta ujú, y tú puedes estar consumiendo su contenido normal, sobre todo suelen ser del grupo de youtubers misóginos, y tú puedes estar viendo un vídeo en YouTube de un juego normal, pero él te va metiendo píldoras antifeministas que tú vas consumiendo de manera indirecta y sin saberlo ujú. y te pueden afectar a tu percepción completamente. Entonces, sí que está esa parte oculta, pero llega a nosotros y de manera continua. Entonces, y hay ciertos personajes públicos que aunque no se les relaciona directamente con esto, sí que lo hacen. Ajá. Y cuando las personas ingresan a estos grupos, Sandra, lo hacen de manera anónima, porque tú decías un poco también los mensajes que se aportan hoy día, hay muchas leyes que los protegen, ¿no? Como mensajes de odio a la comunidad LGTBQ+, mensajes racistas que hoy día en muchos países, incluso en Chile, son penados por la ley, por ejemplo, por la ley Samudio en Chile. Entonces, estas personas lo hacen más anónimamente, como, Sí, de ya, hecho, una de las razones por las que funciona tan bien todo es el anonimato. ya, Están amparados completamente por el anonimato, entonces es como todo. Yo puedo decir lo que me dé la gana porque no sabes quién soy. mm, Entonces, puedo atacarte. ¿Por qué además se animan a entrar a estos grupos? Yo, sobre todo, tengo la hipótesis de porque ellos se sienten incomprendidos con sus pensamientos y sus ideas y encuentran un refugio con otros hombres que piensan lo mismo. claro. Entonces, se crea un grupo, en sí, se crea un vínculo entre ellos Ujú, que, pues, es muy fácil de formar. ujú, entiendo. Y en estas subcomunidades que me decías que existen un poco dentro de esto que llamamos manofe, hemos escuchado como cómo se relacionan todos estos conceptos. Yo he escuchado Black Pill, Red Pill, Stacy, incels, ¿no? Escuchamos muchas cosas, pero me cuesta entender ahí el mapa de cómo se Ya. relacionan esto. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo
quién crea estos conceptos, cómo nacen, se van creando nuevos, cómo se relacionan Sí, estas cosas. eso por supuesto, cada día se crean cosas nuevas y hay que estar súper actualizados. Yo misma ni siquiera le sigo la pista casi, porque evoluciona muy rápido. Y dentro de la manosfera, como conjunto de todo, hay muchas subculturas. Y sí que es verdad que todas en general suelen tener el mismo fin, que sí que hay veces que se han peleado entre ellas incluso, pero cada una como que se centra en algo en concreto. Mm. Están, por ejemplo, el movimiento por los derechos de los hombres, que se suele centrar como que en el que el feminismo otorga una serie de derechos a las mujeres superiores a los hombres. Entonces, sobre todo promueven ideas, por ejemplo, este bulo tan movido de violencia, las denuncias por violencia de género son falsas, hay tantos números de denuncias falsas, o por ejemplo, en tema de custodia de los hijos, siempre se dice que le da a los niños a las mujeres, siempre promueven como ese tipo de bulos, como Ujú. de derechos de los hombres. De hecho, hay varias como fundaciones, asociaciones que defienden los derechos de los hombres, pero no los derechos de hombres víctimas de algo de verdad. Simplemente porque, por Como más ejemplo, esta pues tendencia que existe de ver al hombre como victimario y a la como mujer como víctima, víctima con respecto a exacto, los procesos judiciales, porque al parecer habría una estadística mayor, ¿no? exacto. Ujú. Ajá. O sea, ellos vienen a denunciar como, no en todos los casos, el no somos todos, ¿no? Como, Sí, pero cogen una idea un poco peligrosa, porque no de verdad no reivindican que a un hombre le haya tenido un proceso complicado, de verdad ha sufrido una denuncia falsa. Cogen esa idea para crear un movimiento de odio hacia las mujeres, ya. de odio hacia lo que es la violencia de género, de creerse que ningún tipo de denuncia es verdadera, de Mm, que de verdad el sistema está en contra de ellos. claro. Entonces, no es que de verdad hagan, se pueden hacer cosas buenas con este tema, de verdad hay hombres que sufren agresiones y tienen casos, Ujú, pero no se centran en eso, hacen lo malo y ujú. crean, sobre todo, mueven muchos bulos en contra de eso, ¿A qué te de refieres con bulos, Sandra? Que yo creo que... bulo, denuncias falsas, o sea, Ah, como perfecto. noticias falsas, básicamente. Ah, perfecto. Ya. Y, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de una federación que hay por España, de así como de defensa de derechos de los hombres, y cuando entrabas, el primer dato que te ponían era que había más de 1 millón de hombres encerrados en las cárceles de España de manera ilegítima por denuncias falsas. Y tú decías, pero ¿cómo es este posible? ¿Cómo va a ser este dato de verdad? Y entrabas a la fuente que ellos se supone que era y te llevaba a una página en blanco. Ah, Entonces, ok. se hace un poco de investigación, obviamente, pero claro, estamos tan acostumbrados a ver la información tan rápido, pum, pum, en redes sociales que incluso no nos paramos a contrastarla. Ujú, Entonces, pues es muy fácil que este tipo de cosas se muevan, claro. pero no tienen buenas intenciones, No, no básicamente. va desde la protección, sino que es más bien un movimiento defensivo. Ajá. Exacto. Y bueno, me Luego, estás por hablando de esta subcultura. Está el eso. movimiento de los hombres. ¿Qué otra? Este es el de los derechos de los hombres, que es MRA, son las iniciales. Luego, por ejemplo, teníamos los gurús de la seducción. Estos son más, por ejemplo, alguien muy famoso, por lo menos en España, Yados, si te suena, pero hay un hombre que se dedica a venderte cursos. Los gurús de la seducción es como una estafa piramidal. Te venden cursos para enseñarte cómo debes de ligar con las chicas y con las mujeres, cómo de verdad vas a ser un hombre, ¿no? Ya. Pero el problema es que dentro de esos cursos, que bueno, no creo que te enseñen nada más que una estafa y gastarte miles de euros, te enseñan, tienen como una especie, se llama el juego, y son como una especie de técnicas para ir quitándole autoestima a la mujer. Entonces también es como muy peligroso esas formas de enseñar a relacionarse O sea, con es una mujeres. propuesta de relación un poco jerárquica, ¿no? Ante Sí, personas sí, que se completamente. sienten con pocas capacidades de seducción,
creen que hay una diferencia de poder y es como recuperar el poder Exacto. masculino. Y por supuesto, ideas súper tradicionales de cómo la mujer debe de estar en casa, tú debes de ser un hombre exitoso y debes darle todo a ella, no Mm, puedes mostrar tus emociones hacia ellas. Es bastante peligroso como el discurso en general que ujú. promueven en estos cursos. Cursos te digo porque es como su forma de... Pero bueno, te puede salir un TikTok en cualquier momento Ajá. diciéndote, o sí, además usan como un tono como muy fuerte de repente, o Ujú. tienes que ser un hombre. Entonces, pues bueno, Claro, pero les vienen a bastante, presentar como una solución a personas que sí o sí sí, van a tener un problema, ¿no? Interesante. que Cuéntame no, más de básicamente esta. no ligan. Claro, porque ahí Eh, viene un poco el concepto de incel, ¿no? Esto de, ¿cómo es la sigla? celibato involuntario. Es, Involuntario. Eso sería incel. sí, yo creo que de ahí sale un poco, de unos salen otros y están como una Ajá, cadena. Cuanto más frustrados están, más abajo van pasando. Sí, ajá. hay otros grupos, por ejemplo, los youtubers misóginos que te he dicho antes, pero bueno, a mí los que me interesan son los que son el grupo, digamos, más fuerte, más Ajá. visible y el que sí que es el que ataca de verdad en redes sociales. Ujú, Sí, incel significa celibato involuntario y básicamente ellos defienden que no pueden mantener relaciones sexuales con las mujeres porque ahí existe una jerarquía en el mundo en el que nosotras estamos lo más arriba de la pirámide y ellos abajo. mm, Entonces, no pueden mantener relaciones sexuales con las mujeres, se niegan a ello y para combatir esto además lo hacen de manera violenta, pero lo suelen hacer de manera violenta digital. Sí que ha habido algún ataque físico, pero no suele ser su modus operandi. Lo suelen hacer sobre todo por redes sociales. mm, Y ahí está un poco, los índices son los más interesantes, la verdad, porque tienen un vocabulario entero para ellos. Sí que siguen lo que has introducido un poco antes de la Red Pill, Black Pill, que sacan de la película Matrix, cuando el protagonista tiene que elegir entre dos pastillas, la roja y la azul. Entonces sacan esa idea de eso, de esa película. Y básicamente lo que defienden es que la Red Pill es como si tú te tomas la Red Pill, si te tomas la pastilla, despiertas en este mundo y ves cómo funciona de verdad el feminismo y la política y todo en general. Es como que te despiertas en el mundo. ajá. Te Y, haces y consciente de todo, las estructuras jerárquicas de... claro, y que todo está en contra de los hombres y todo es por y para las mujeres. Y Ya. la Black Pill es la versión de la Red Pill, pero como más pesimista. ¿En qué sentido? Básicamente es como, primero te tomas la píldora roja, te enseña las cosas y como que igual tú puedes hacer algo en contra de eso, y Ajá. eso los ataques por redes sociales, pero la Black Pill es como pesimista, que te despiertas, lo ves todo, pero no se puede hacer nada en contra de eso. Entonces Ah, como que entran en una espiral de depresión ellos mismos y leí incluso que había habido casos como de suicidios, pero pues bueno, como la versión pesimista, básicamente. entiendo. Ajá. Esto Sí. me suena que salía en esta serie que está muy famosa, la Adolescence, ¿no? Que aparece un Sí, poco. en adolescencia creo que lo nombran incel y red pill, pero es un poco introductorio, sí, Ajá. básicamente. Y en esto incel, denominarse incel, ¿es algo que se autodenominan o otros los denominan así? ¿Cómo nace este concepto? Pues la verdad que interesante pregunta. No sé exactamente como el inicio de todo. Sí que ahora mismo se suele usar como la palabra incel como un poco despectivo, Ujú. ¿no? De que eres un incel, como metiéndote contigo, pero creo que ellos mismos sí que se identifican como, Ah, porque de hecho hay un personaje en España, en Twitter, que se identifica como el CEO de los incels, entonces, ya. y luego, pues además tienen su propio vocabulario, tienen una comunidad entera construida, sobre todo bastante interesante saber palabras que nos suenen, como por ejemplo chat. El chat es para ellos como el imaginario del hombre perfecto, el chat.
Luego tienes el gigachat, que ya es como lo más, pero el hombre perfecto que está un poco conectado con lo que te he explicado antes de los gurús, de, claro, el hombre perfecto es el Exitoso, tiene... exitoso, Ajá. volviendo todo lo tradicional de antes. A la Y vida un ideal de hombre sería Chad. claro, y luego, Ya. por ejemplo, están las Stacys, que serían también las mujeres en general, pero las mujeres ideales a las que no pueden llegar ellos también. Ajá. Entonces, chats, Stacys, como palabras esas que son como muy básicas dentro de lenguaje incel. Luego, por ejemplo, sí que tienen, por ejemplo, el simp, simpear, eso también viene mucho de los incels, que simplemente un hombre que demuestra un poco de afecto hacia una mujer, no afecto, atención, respeto básico, Ajá. es humillante para un hombre, es un simp, lo usan como para castigarse. De hecho, me hace gracia porque a veces pienso que los incels se meten más con los hombres que con las propias mujeres. Ya. Pero, y luego, por ejemplo, sí que tienen otra palabra que es mangina, que Ajá. viene de man y vagina, que básicamente se refieren a mangina a los hombres que abiertamente se identifican como feministas. Es Ah, así como el como, aliade. Algo. claro, es como Ya. despectivo porque es como una traición hacia el hombre. El Ah. ser, sí, es como eres un traidor, eres un débil. Es interesante y que creo que con esto me gustaría ir pasando a la segunda parte, que podamos pensar también como lo binario que son estas categorías, ¿no? Sí, Como no hay espacio para la comunidad LGTB, lo no binario, no. son como, pareciera que se fundamentan estereotipos de género muy específicos de un ideal de hombre, un ideal de mujer, y todo lo que excede a ese estereotipo es castigado, burlado, molestado, ¿no? Sí, completamente. De hecho, todo lo que se defiende y todos estos discursos que se promueven por la manosfera son profundamente contrarios a todo lo que promueve la ESI. O sea, Mm, naturalizan la violencia, tienen roles de género muy rígidos. Es volver a los valores tradicionales, básicamente, en los ujú, que existe un hombre y una mujer. La mujer tiene que servir al hombre y el hombre tiene que ser un hombre exitoso. Para ser exitoso no puedes mostrar tus sentimientos, tienes que ganar mucho dinero y tienes que mantener a tu mujer. mm. Es Entonces, como la eh, publicidad de los años 40 esto, así como... completamente, o sea, completamente. Yo, de hecho, de esto también sale también como una rama, que Ah, son como, claro. sí, que son como un trend que se ha como promovido ahora bastante en redes sociales. Creo que de hecho el origen es como un poco de los mormones de Estados Unidos. Ah, wow. Y nada, esto de estos TikToks de las mujeres completamente vestidas súper elegantes, como si fuesen a una boda, con la baby voice, con una voz muy dulce y sobre todo pues cocinando sí, suele ser en la cocina siempre, con muchos hijos, porque tienen muchos hijos, Claro. cocinando al hombre. Y además es Entonces, como una mujer que es mantenedora del hogar, pero también que es claro, perfecta, ¿no? Como que no hay caos en perfecta, ese ha hogar. tenido 8 hijos y no tiene una arruga, no tiene Eh, no tiene nada. Entonces, es bastante, obviamente, es bastante Son peligroso este tipo de estereotipos muy discursos. inalcanzables también, Claro, como súper además poco acogedores afectivamente suena, ¿no? te sale ese vídeo en TikTok de manera muy inocente, porque te lo enseña de repente el algoritmo, tú lo Ajá, ves y dices, qué maja esta chica que está cocinando, ¿no? Luego te paras a pensar y analizas y dices, uy, ¿qué acabo de ver? Pero claro, claro, eso lo hacemos nosotras o lo hacemos personas pues que igual tenemos un poco de conciencia, pero los claro. menores no se paran a pensar esto Es tampoco. como la Entonces, invitación a pensar que qué nociones de hombre, de mujer o de persona hay detrás de este lenguaje o de este mensaje, ¿no? sí, Por eso la pregunta un poco, ¿por qué podemos llegar a este tema de la pedagogía y la educación sexual? Porque es relevante quizá para los pedagogos que van a participar o quienes van a asistir a este congreso que conozcan estos conceptos, estas temáticas que hemos estado introduciendo.
Lo principal es lo que te he dicho antes de que la manosfera no creo que sea la única razón, obviamente, pero creo que es algo que se está evitando completamente, que se trata un poco como cosas de internet, no nos llegan y creo que tenemos que hacerle un poco de caso y de atención. Las personas jóvenes consumen mucho redes sociales. En España, por ejemplo, había una media de 4 horas. Si estás 4 horas al día mirando este tipo de discursos, porque además los algoritmos promueven este tipo de cosas. Está demostrado que si eres un hombre y te creas una cuenta, te salen contenidos misóginos mucho más rápido que a las mujeres Ujú, con los algoritmos. Y es bastante peligroso. Si, aunque yo esté recibiendo educación sexual en mi colegio, si la he recibido durante una hora, me han dado una hora de educación sexual. Si el contenido de esa clase no está muy bien pensado y solo me enseñan sobre las enfermedades de transmisión sexual, y luego me meto 4 horas al día a ver y escuchar ese tipo de cosas en redes sociales, ¿qué me voy a creer al final? ujú, Entonces, creo que es muy importante combatir esto, tenerlo en cuenta e interesarnos, por lo menos. No evitarlo completamente, decir, nada, esas son cosas de redes sociales, internet, eso pasa por ujú, otro lado y ya está. No, creo que de verdad tiene un componente bastante fuerte en toda la educación sexual, porque de verdad promueven, aparte de los roles de género, promueve mucha violencia. Y ujú, entonces, y hay un momento en el que los jóvenes ya lo estamos viendo en el día de hoy en nuestro día a día, lo que hemos comentado antes, por ejemplo, de lo que estaba pasando en España de Torre Pacheco, cada vez hay más violencia, cada vez quiero más, quiero más, quiero más. No me vale lo que estoy haciendo. Entonces va a pasar en algún momento que, que esto se convierta en violencia física. ujú, Entonces tenemos, tenemos que enseñar de verdad, por lo menos saber qué se promueve por estos espacios, qué tipo ujú, de discursos, qué tipo de ideas se promueven para sentarnos tranquilamente en nuestra clase y hablar con esto de manera abierta con ujú, nuestros alumnos, alumnes y de informarles de verdad de las cosas. ujú. Bueno, justamente la sesión pasada, o sea, la entrevista pasada, hablábamos un poco de esto con la entrevistada a propósito de el Ministerio de Igualdad y este estudio que hizo sobre la ESI y los temas que faltaban hablar en la ESI acá en España. Ujú, Y me parece muy relevante, ¿no? Porque tú también lo cuentas como una usuaria, ¿no? Como que no solo de las redes sociales, sino quien ha recibido este tipo de formaciones, que a veces, mm, claro, el concepto de educación sexual que tenemos es muy anticonceptivo, reproductivo, y nos olvidamos completamente. los efectos afectivos que puede tener, o sexoafectivos o relacionales que puede tener este tipo de mensaje a la hora de cómo el espacio escolar también es un espacio de socialización, así como lo son las redes sociales, ¿no? Entonces, Exacto. preguntarte ahí cómo tú crees que esto desafía la forma que se hace la ESI, qué temáticas quizás podría en ese sentido ser relevante incorporar en los programas de ESI o en los talleres o en el profesorado cuando escucha estas cosas, que permitan traer a la mesa estos cuestionamientos. Creo que una de las cosas que se tiene que investigar es el papel de los algoritmos, Ujú, que ahora mismo no está nada, o sea, no tiene relevancia todavía, pero se ha demostrado que las inteligencias artificiales ya tienen sesgos de género, porque les enseñamos nosotros y nosotros tenemos sesgos de género. Entonces, creo que es importante analizar el papel de los algoritmos, cómo refuerzan estas creencias sexistas. Creo que es muy importante también abordar las masculinidades en la educación sexual. Eh, no sé cómo, no sé darte la respuesta tampoco, porque yo misma me rompo la cabeza día sí y día también de a ver cómo abordo esto, porque ujú, es como un movimiento tan fuerte y claro, mm, yo no puedo, yo no puedo sola. Eh, pero creo que es importante abordar las masculinidades. Este tipo de masculinidades se están promoviendo con este tipo de discursos.
son completamente hegemónicas, tóxicas, es todo lo contrario a lo que queremos llegar. Ujú. Entonces, sí. Además, creo, se, se habla mucho como de la fragilidad, ¿no? De nuestra, de nuestra edad y de nuestras generaciones. Y sí que creo que los hombres, teniendo en cuenta el panorama político un poco de cómo están las cosas ahora, creo que sí que se sienten un poco excluidos de este tipo de discursos y entonces hay que ver qué está pasando también, porque si los estamos empujando encima nosotros, algo pasa. Claro, como dices, es un movimiento reaccionario, ¿no? Entonces quizás Claro, hacerse la pregunta junto a los jóvenes y estudiantes como ¿qué es la identidad? ¿Qué estoy entendiendo yo? ¿Qué quiero ser? claro, ¿Cómo es quien quiero ser? ¿Por qué quiero ser ese estereotipo que me muestra la red social? Que lo mismo ocurre mucho, hemos problematizado mucho desde el feminismo los cuerpos de las mujeres, los mm, estereotipos de belleza, de estándar, y quizá no le hemos dado tanto espacio a venir no a le hemos discutir dado. la masculinidad como tal, y quizás es parte del proyecto de igualdad también Que discutir. creo completamente que es parte del Ujú, proyecto y que debemos de darle esa atención extra a ese tema, porque creo ujú, que no se le hemos dado. ujú, Y es más común que los hombres caigan en este tipo de discursos y se crean estas cosas que las mujeres, y algo está pasando. ujú. Tenemos que analizarlo y tenemos que investigarlo. Claro. Por Que eso no se en sienten aspectos dentro. como más metodológicos, regulaciones Mm, prácticas o en el desarrollo profesional de trabajadores sociales, psicólogos, educadores, pedagogos, ¿qué, qué crees que son preguntas importantes que se hagan estos profesionales a la hora de acompañar a los jóvenes? Creo que tenemos que estar formados un poco sobre todas estas cosas que están pasando porque es como un componente para mí, según mi criterio, muy grande del problema que tenemos ahora. Y creo que una de las preguntas sería ¿cómo podemos detectar que un estudiante está como reproduciendo, siendo influenciado por estos discursos? Creo que eso sería una pregunta interesante de qué metodología podemos seguir o qué criterios podemos para que nos demos cuenta de lo que está pasando, Ujú, sobre todo por el vocabulario que se usa. De verdad, son vocabularios muy específicos que se usan en estos grupos. Si te están llegando este tipo de discursos, los usas. Y creo que ujú, deberías de dar un poco la voz de alarma y decir, ¿qué estás, qué te estás creyendo de todo esto? ¿De verdad ujú, piensas que tienes que ser este tipo de hombre? Entonces, como trabajar un poco de mm, cómo está siendo influenciado. claro, Y eso también me preocupa pues mucho el lugar del profesorado en todo esto, de lidiar con todo esto, qué herramientas y qué formación pueden tener. mm, Entonces, creo que sería interesante si se en algún tipo de formación al profesorado en general meter una temática de esto, como un tema, de mm, decir, claro, esto pasa también, ¿vale? Porque mm, obviamente creo que los colegios y la educación es una de las herramientas más poderosas que tenemos, pero si algo está empujando contra eso, que es nuevo, que son las redes sociales, porque antes poníamos el foco igual en las familias, pero ahora tenemos un foco completamente nuevo y muy poderoso y ujú. tiene que ser, tenemos que hablar de eso. Claro. Me parece importante ahí también profundizar como en ambos aspectos, no solo cómo identificar que este joven o los niños pueden estar siendo influenciados, pero también Ujú, qué efectos tiene eso en la sala de clases, ¿no? Porque quizá también puede ocurrir del otro lado, ¿no? sí, Como compañeras que se estén como formando más en el feminismo y eso genere mucha resistencia a este tipo de discursos, ¿no? Que cómo como profesionales, como pedagogos, como acompañantes de la educación podemos ser personas que favorezcan el diálogo, ¿no? De estas exacto. visiones y que de esa particularidad de la identidad, no de quedarnos en los estereotipos, ¿no? De hecho, se están viendo muchos casos, me fallo mío porque me centro mucho en los hombres, pero se están identificando muchos casos de mujeres que se autoidentifican como incels, de hecho, Mm, que ya siguen también su camino y también tienen su píldora, pero ahora de repente está creciendo mucho, entonces
que también es un poco para ambos sentidos. O O sea, sea, ellas también defienden la idea de que este sistema perjudica a los hombres y ellas están exacto, como que ujú, defienden a los incels. Ah, exacto. qué interesante. Bueno, para finalizar, Sandra, nos va quedando poquito rato. Me gustaría preguntarte qué consejos o hipótesis nos podrías dar para, o recomendaciones a seguir indagando, estudios que pueden ayudar a las personas a profundizar en esto que hemos conversado, como dejar esta invitación abierta a propuestas que nos puedes hacer. Creo que lo primero es o sea, dejar de subestimar el impacto que tienen este tipo de discursos. Creo que de verdad que tenemos que hacerles caso y lo mejor que se puede hacer es fomentar un poco el pensamiento crítico de lo que se consume en redes sociales. Aprender de verdad a tener nuestros argumentos en contra de lo que leemos y fomentar el pensamiento crítico. Sí, Ya. esos son mis consejos. Muchas gracias, Sandra. Te agradezco un montón. Te mando un abrazo gigante y estamos Gracias. atentos a esta publicación que se viene, que para Ah, seguir aprendiendo. qué presión de repente. Nos vemos. Lo haré, lo Muchas haré, lo gracias. haré, lo haré. Gracias.